Hola, soy Mike Evans y quiero darles la bienvenida a una nueva serie titulada Encontrando a Dios en la plaga. El mensaje de hoy es: ¿Dios envió la plaga? Esta es una pregunta que he escuchado probablemente cientos de veces de diferentes personas. ¿Él envió esta plaga? ¿Por qué? ¿Cómo es que llegó esta plaga? Y quieren respuestas. No voy a darles ninguna respuesta de mi opinión personal. Sería completamente irrelevante. Y las opiniones de todos los demás son irrelevantes. Lo único que es relevante es lo que dice la palabra de Dios. Entonces respondamos. Vamos a leer la palabra de Dios y ver qué dice la palabra de Dios sobre las plagas. Número 1. Jesús. Aquí está la cena del Señor, la última cena. Ya sabes todo sobre esto. Y la última cena fue en una conmemoración de una plaga. Sí, sobre Egipto. Y también fue una conmemoración de otra plaga, la plaga de la muerte de Cristo y el sufrimiento de Cristo. Todo fue predicho en la última cena, e incluso de uno de los salmos. Y, por supuesto, la revelación de la plaga de la Pascua, que era que el ángel de la muerte solo debía ser detenido por la sangre del Cordero. Muchos dicen que las plagas son asuntos del Antiguo Testamento, que somos creyentes del Nuevo Testamento y que no existen las plagas hoy. Dios no envía plagas hoy. Estamos bajo la gracia. Ahora veamos lo que dicen las Escrituras. Quiero que vean ahora mismo 3 escrituras en el Antiguo Testamento. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Éxodo 9:14. Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy mala. Números 11:33. Si no observan cuidadosamente todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, entonces el Señor hará horribles tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas severas y duraderas, y enfermedades graves y crónicas. Deuteronomio 28, 58 y 59. ¿Viste eso? ¿Viste la escritura que decía: mientras la carne estaba aún entre sus dientes? Y también dijo que las plagas no solo vendrían sobre ellos, vendrían también sobre sus descendientes. Estas son las últimas palabras de Moisés, antes de que Josué guiara a los hijos de Israel, el pueblo de Dios, a la tierra prometida. Él le está hablando sobre el pueblo del pacto, el pueblo de la promesa, pero le advierte que a pesar de que van a entrar en la tierra prometida, si quitan la vista de Dios y ponen algún ídolo entre ellos y Dios, esto es lo que va a pasar. Deuteronomio 28:61 dice: asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, el Señor la enviará sobre ti, hasta que tú seas destruido. El Señor traerá sobre ti todas las enfermedades y plagas. Nuevamente el Señor le está hablando a su pueblo del pacto. ¿Puedes imaginarlo? Escucha esto por un segundo. Josué se está preparando para tomar la tierra. Josué estaba en Jericó, con los muros cayendo, siendo advertido por el hombre de Dios, que las plagas vendrán sobre ti si desobedeces, y el Señor enviará esas plagas. En el primer libro de Samuel 5:7, el arca de la alianza había sido llevada a la tierra de los filisteos, y Dios envía una plaga tan grande que el ídolo cayó de bruces. ¡Qué ilustrativo! Dice: cuando los hombres de Asdod vieron lo que les sucedía, dijeron: el arca del Dios de Israel no debe quedar con nosotros, pues su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón nuestro Dios. Sí. Es un gran ejemplo de lo que sucede cuando la iglesia hace un pacto con el mundo.
Quiero que veas estas dos escrituras. David edificó allí un altar a Jehová y ofreció holocaustos y sacrificios de paz. Así Jehová escuchó las súplicas en favor de la tierra y cesó la plaga en Israel. Segundo libro de Samuel 24:25. He aquí que Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes. Segundo libro de Crónicas 21:14. ¿Viste eso? ¿Viste el primero? La plaga fue detenida por la obediencia de David al Señor. Las plagas son un signo de la ira de Dios, relacionada generalmente con la idolatría. Ahora, para todos los predicadores que dicen, oh sí, ese es el Antiguo Testamento, pero estoy en el Nuevo Testamento de la gracia de Dios, y no tenemos que ir allí. Y entonces te dan palabras suaves de consuelo, mientras la gente muere en plagas y sufre con las plagas. Vamos a desacreditar ese mito ahora. Aquí está Jesús, se vuelve hacia un ciego al que curó en Juan 5:14, y le dice, mira, has sido sanado. No peques más, para que no te suceda algo peor. ¿Escuchaste eso? Para que no te suceda algo peor. También leemos en Hechos capítulo 5, una historia de dos miembros asombrosos de la iglesia, Ananías y Zafira. No daban diezmos, no daban doble, no daban triple. Se presentaron con un 100%, dijeron que le dieron a Dios. Deben haber sido pilares en las asambleas, pero la palabra del Señor fue que le habían mentido al Espíritu Santo y ambos murieron. Vayamos más lejos en el Nuevo Testamento y veamos un libro llamado Apocalipsis. Por cierto, Apocalipsis en griego significa revelar. Y por un segundo, déjame que te mencione algo. Estás hablando ahora mismo durante una plaga, estamos en medio de una plaga. Habrá plagas en el futuro. Si lees el libro de Apocalipsis, verás eso. En Apocalipsis 9:18, Dios envía una plaga y un tercio de toda la humanidad es aniquilada. Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no murieron con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepentirían. Endurecieron sus corazones, a pesar de la plaga. Quiero decir algo ahora mismo. Esto es precisamente lo que David Wilkerson me dijo en 1986, que hay idolatría en la iglesia y que no hubo arrepentimiento. La falta de arrepentimiento y la plaga que venía a causa de eso. En Apocalipsis 11:6, los dos testigos aparecen en Jerusalén y predican sobre los últimos días. Estos tienen el poder de callar el cielo para que no llueva, dice la profecía. Tienen poder sobre el agua para convertirla en sangre, para golpear la tierra con plagas tantas veces como lo deseen. Estos hombres tienen el poder de golpear al mundo con plagas de Dios, tal como Moisés predijo a Josué. Quiero que veas estas tres asombrosas escrituras. Vi en el cielo otra señal, grande y maravillosa. 7 ángeles que tenían las 7 plagas, las últimas, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Apocalipsis 15:1. Y salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de un lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintas de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Apocalipsis 15, 6-8. Y oí otra voz del cielo que decía:
Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Ahora piensen en lo que se dice en Apocalipsis 18:8. Describe las plagas que tienen lugar en un solo día, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Las plagas continúan siendo mencionadas, incluso en los 2 últimos capítulos del libro de Apocalipsis, que describe el cielo nuevo y la tierra nueva. Apocalipsis 21:9 menciona 7 ángeles con las últimas 7 plagas. Si ves esa escritura en particular, uno de los 7 ángeles, que tenía 7 cuencos llenos de 7 plagas, vino a mí y me habló diciendo: yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero. ¿Escuchas eso? Ven acá, yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Ya sabes de lo que está hablando. Eso habla del Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Eso habla de nuestro Salvador. ¿Y de dónde salió? ¿Cuándo vino Él? En medio de una plaga. Dios limpia a través de plagas. Escucha, no te lo tomes a la ligera. Las plagas son el juicio de Dios. Se envían plagas para que la gente se arrepienta. Y tenemos que humillarnos a nosotros mismos. Y tenemos que mirar esto desde la palabra de Dios. Mi opinión no importa. No, tu pastor no importa. Solo la palabra de Dios importa. Vayamos a las últimas palabras del libro de Apocalipsis. Las últimas palabras son muy importantes. Muy importantes. Apocalipsis 22:18. Escucha esto. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. La Biblia incluso termina con la advertencia de no cambiar la palabra de Dios. Los que lo hagan experimentarán plagas. Quiero decir algo, pastor. Estás escuchando eso y diciendo: no lo hice, no quité ni añadí una palabra. Sí lo hiciste. Estás tomando la palabra de Dios y le estás agregando o quitando cosas. ¿No estás predicando contra el pecado? ¿Sabes que el estándar moral del mundo está determinado por el estándar moral en la iglesia? Cuando te niegas a predicar contra el pecado y no hay convicción en los bancos, estás alejando la palabra de Dios. Es cierto que cuando se niegan a predicar contra el infierno, están quitando la palabra de Dios. Y cuando agregan cosas sobre la gracia barata y la exención del juicio, se están poniendo en posición de traer las plagas de Dios sobre su propia cabeza. Sí, las plagas son de Dios. La plaga que está aquí ahora fue enviada por Dios y habrá plagas en el futuro. Entonces, ¿por qué estamos experimentando plagas? ¿Cuál es la razón número 1 por la que esta plaga ha venido a la humanidad? Porque la humanidad alzó su puño al rostro de Dios y abrazó el humanismo secular, no solo en el mundo, sino también en la iglesia, donde el hombre satisface tus necesidades, donde tu mirada está en el hombre, no en el Señor. Pero la Biblia dice: el temor del Señor conduce a la vida. Proverbios 18:23. La palabra hebrea para miedo es asombro del exaltado, un sentido abrumador de su gloria. El temor de Dios también implica el odio al mal y a lo incorrecto. Hoy no escuchas la predicación contra el pecado. ¿Por qué? Por el humanismo secular religioso. El Evangelio está siendo influenciado radicalmente en la iglesia por un mundo humanista secular. Dicen: bueno, mira qué tan grande es nuestra iglesia. Mira cuán próspera es nuestra iglesia. Díselo a la primera iglesia de Sodoma y Gomorra.
El humanismo secular pone al hombre en el trono. No le importa que el hombre adore a Dios o afirme conocerlo, siempre que esté en el trono. El humanismo secular promueve la tolerancia del comportamiento inmoral. El humanismo secular rechaza los estándares morales absolutos. No te condenarán en una iglesia que busca amigos. No entrarás a esa iglesia llorando en arrepentimiento y cayendo de bruces, porque le están quitando o agregando a la palabra de Dios. Puedes estar seguro de una cosa: cuando el anticristo tome el control de este planeta, tomará el control de la religión y del cristianismo, porque el espíritu del anticristo está en muchas de las iglesias de hoy. ¿Cómo va él a hacer eso? Lo hará porque el camino ya ha sido pavimentado por predicadores del evangelio que buscan amigos, que no predican sobre el infierno, no predican sobre el pecado, y están cómodos. Muchos están familiarizados con las palabras de Salomón en el segundo libro de Crónicas 7:14, pero pocos conocen los versículos 13 al 15. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, sí, mi pueblo que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta. Detente aquí mismo, mírame. Él está llamando a su pueblo malvado y que tiene mala conducta. Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Primero, Dios envía plagas para humillarnos. Salomón afirma lo que hemos estudiado en toda la Biblia. Dios usa sequías, langostas, enfermedades y plagas para humillarnos y ayudarnos a darnos cuenta de que no tenemos el control. Él cierra los cielos. En lugar de festejar, estamos viviendo con miedo. Andrew Murray escribió: el orgullo debe morir en ti, o nada del cielo puede vivir en ti. Quiero decirlo una vez más. El orgullo debe morir en ti, o nada del cielo puede vivir en ti. El orgullo religioso debe morir en ti y en mí, o nada del cielo puede vivir en nosotros. En segundo lugar, la respuesta a la plaga es la oración y el arrepentimiento. Cuando nos humillamos, es un llamado a la santidad. D.L. Moody dijo una vez: es mucho mejor vivir una vida santa que hablar de ello. Se nos dice que dejemos que brille nuestra luz, y si lo hace, no necesitaremos decirle a nadie que lo hace. La luz será nuestro propio testigo. Los faros no tocan campanas ni disparan cañones para llamar la atención sobre su brillo. Simplemente brillan. 1 Pedro 1:16 dice: sed santos, porque yo soy santo. Pedro se refiere a lo que Dios dijo en la Torá, los 4 libros de la ley en Levítico. La santidad tiene un costo. Ese costo es el arrepentimiento, la oración y la humildad. Leonard Ravenhill señaló: el mundo ha perdido el poder de sonrojarse por su vicio. La iglesia ha perdido su poder para llorar. ¿Cuándo fue la última vez que realmente te arrepentiste ante el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que clamaste a Dios por perdón y te viste como Él te ve? En Lucas 18:10-14, Jesús reprendió a los líderes religiosos de esa época y les dijo: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo de pie oraba para sí: de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy diezmos.
En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». «Os digo», dijo Jesús, «que éste descendió a su casa justificado en vez del otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado». Sí, tenemos un problema ahora mismo en el cristianismo. Se llama celebridades. Tienes cristianos que realmente creen que son una celebridad. Lo creen con tanta certeza que tienen que tener un jet para volar. Tienen que tener guardaespaldas. Ellos creen que son una celebridad. Pero no hay celebridades al pie de la cruz. No hay celebridades en presencia de un Dios santo, excepto Jesús, el Cordero de Dios. Nuestro problema es que tendemos a identificarnos más con el fariseo que con el recaudador de impuestos. La religión nos hace eso. Debemos ser más como el recaudador de impuestos, admitiendo nuestros pecados, humillándonos, clamando a Dios. Si no puedes clamar a Dios en medio de la plaga, tu corazón es tan duro como la piedra, duro como la piedra. Tercero, las plagas pasan cuando respondemos al juicio de Dios. Dios no envía plagas interminables con el deseo de destruirnos. Él envía plagas con el deseo de renovarnos. Mira todos los aspectos positivos que siguen a un corazón arrepentido y en oración en medio de una plaga. Escucharé del cielo y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos, mis oídos estarán atentos a sus oraciones en este lugar, dice el Señor. Cuando oramos y nos arrepentimos, Dios escucha y responde. ¿Quieres que pase la plaga? Hay un camino para acabar con la plaga. En Nehemías 9, 2 y 3, el pueblo de Dios había regresado a Jerusalén después de 70 años de esclavitud. Sin embargo, habían desobedecido al Señor al casarse con personas que no siguen a su Dios. Cuando fueron llamados a arrepentirse, lo hicieron. Entonces, los que se arrepintieron se separaron y confesaron sus pecados y sus iniquidades. Se pusieron de pie en el lugar y leyeron la palabra del Señor. Y la Biblia dice que se arrepintieron y confesaron y adoraron al Señor. Ellos obedecieron. No continuaron en pecado. Se separaron de sus caminos pecaminosos. Si queremos que la plaga pase, debemos realmente alejarnos de nuestros pecados y hacer lo correcto. Ellos confesaron. Ambos hicieron lo correcto y confesaron lo que estaba mal. A veces intentamos cambiar el pasado sin confesar. Pero en este caso, la gente anunció públicamente sus maldades. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a los pecadores llorar desde sus asientos arrepentidos? ¿O a tu pastor llorar desde el púlpito en arrepentimiento? La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de esos pecados. Una señal de auténtica confesión es el verdadero quebrantamiento. En el libro clásico, El Camino del Calvario, se pronuncian las palabras: «Esta es siempre la naturaleza de la verdadera confesión del pecado, el verdadero quebrantamiento. Es la confesión de que mi pecado no es solo un error, un desliz o algo realmente ajeno a mi corazón. No es normal que tenga tales pensamientos o haga esas cosas, sino que es algo que revela quién soy realmente. Eso me demuestra que soy la cosa orgullosa, podrida e inmunda que Dios dice que soy. Revelándome mi verdadero yo. David confesó sus pecados. Se humilló y fue un rey. No estaba tratando de justificarse reuniendo personas a su alrededor para decirle lo maravilloso que era, lo genial que era. Él no estaba haciendo eso. Se humilló ante la presencia de Dios en el Salmo 51:4. Lo segundo que sucedió en medio de una plaga es que escucharon. Me encanta esta idea.
La gente se había reunido por un tiempo de avivamiento, escuchando la palabra de Dios que se leía un cuarto del día. ¡Jaja! No 20 minutos. Es decir, estamos hablando de al menos 3-4 horas. Querían estar en la palabra. Tenemos más acceso a las Biblias que en cualquier otro momento de la historia, a través de Internet y la televisión cristiana y la radio cristiana y todo eso. Pero la verdad es que la palabra de Dios no está transformando nuestras vidas, porque tenemos un pie en el mundo y el otro en el templo. No va a funcionar. Otra cosa que sucedió de una revelación de la plaga es que oraban. Concluyeron su tiempo de arrepentimiento con oración. ¿Te das cuenta de que una plaga podría terminar en oración? Oraban una cuarta parte del día. Ahora son al menos 3 horas. Quizás necesites dejar de ver la televisión o las noticias y comenzar a orar a Dios y a darte cuenta y arrepentirte y humillarte. Hay algo en cantar nuestro amor a Dios que aumenta nuestra fe en Él. En Santiago 5:13, ¿está alguno alegre? Que cante alabanzas. Si no sabes por dónde comenzar, dirígete a la mitad de tu Biblia y encuentra la fuente de alegría de Dios en los Salmos. Una plaga nos pone de rodillas. No tiene la intención de dejarnos en la desesperación. A través del arrepentimiento podemos regocijarnos con nuestras manos en el aire. Quiero decir esto mientras te estoy predicando. Veo un incendio y estoy viendo una plaga y estoy viendo a 3 judíos en medio de un horno que se negaron a someterse, a inclinarse o a quemarse. Y veo a un rey que dice: hay un cuarto hombre en medio del horno y se parece al Hijo de Dios. ¡Aleluya! Oh sí, Él viene en medio de la plaga. Dios envía plagas. Lo hizo en el pasado. Lo está haciendo ahora. Lo hará en el futuro. Pero son solo para volver nuestros corazones hacia Él y buscar la santidad. Hoy hemos olvidado lo que significa la palabra santidad. Creemos que significa felicidad. El 10 de marzo de 1998, David Wilkerson predicó un mensaje titulado «Los peligros del Evangelio de la adaptación». Él compartió estas palabras que conmovieron mi corazón. Mientras yo buscaba al Señor en arrepentimiento durante esta crisis del virus, esto es lo que dijo: el Evangelio de Jesucristo es uno de abnegación. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. La abnegación no es algo que das, es algo a lo que renuncias. Renunciar a ti mismo, renunciar a todo lo que eres, es un sacrificio vivo al Señor Jesucristo. Presentar tu cuerpo, un sacrificio santo, aceptable para Dios, que es tu servicio razonable. Dios tiene todo el derecho de decirle a su iglesia: si esperas darme tu cuerpo resucitado, durante toda la eternidad, tengo todo el derecho. Es aceptable y un servicio razonable. Pedir tu cuerpo mientras estás aquí en la tierra. Quiero cada parte de ti. Ríndete a mí. No estamos aquí para nuestro propio placer y prosperidad. Estamos aquí para el placer del Rey. Cuando queremos su atención, cuando nos centramos en Él, en medio de la plaga, su gloria vendrá sobre nosotros. Una plaga es dolorosa, pero también tiene un propósito: que no olvidemos la razón por la cual Dios envía sus plagas sobre la tierra. Que respondamos con un corazón de confesión y arrepentimiento y santidad ante el Señor y humildad. Damas y caballeros, me doy cuenta de que este es un mensaje fuerte, pero no es tan fuerte como el mensaje de Jonathan Edwards, pecadores en manos de un Dios airado, que dio luz al gran despertar. Dios me está llamando. Dios te está llamando.
Dios nos está llamando a todos a ponernos de bruces y reconocer, Él envió la plaga para que nos arrepintiéramos. Lo haremos. Si escuchamos del cielo, su gloria va a fluir de una manera como nunca han visto antes. Aleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. You're the name above all names. You're worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God.